el tema de factorización. Cuando nosotros hacemos el tema de factorización, debemos recordar que aquí nosotros, para igualarles y ayudarles a entender rápidamente, nosotros no trabajamos con el caso 1, que el caso 2, que el caso 3 y así sucesivamente. Lo único que nosotros debemos recordar que estos términos que nosotros vamos a resolver son prácticamente términos algebraicos. Esos términos algebraicos, por ejemplo, se clasificaban según el número de términos, ¿no? Recordar que un término algebraico, ¿a qué se denominaba un término algebraico, amigos? Entonces, cuando nosotros tenemos un término algebraico, la primera característica principal es que, por ejemplo, vamos a tener números formados por letras y expo, por ejemplo, así, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un término algebraico. Un término algebraico tiene esta parte de aquí que se le conoce como coeficiente. ¿Ya? Coeficiente. Términos que están solamente las letras se le conoce como parte literal. Y toda esta estructura que está aquí, ¿cómo se le conoce? Como exponente. Ya. Entonces, basados en esta definición, estos datos que nosotros hemos acabado de mencionar o analizar, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estos términos, prácticamente como es un solo término, nosotros si tenemos un solo término se le conoce como monomio. ¿Cómo se le conoce cuando tienen un solo término? Se le conoce como monomio. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos términos? Ejemplo, ¿no? El que acabé de poner ahí, por ejemplo, 3x al cubo, por ejemplo, ¿no? Este es un monomio. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos términos? ¿Se llama binomio? Se llama binomio, correcto, se llama binomio. Entonces, un binomio está caracterizado, por ejemplo, cuando yo tengo 7x al cuadrado menos 10z, por ejemplo, ¿no? Al cubo. Entonces, este término tiene un término y otro término. Entonces, este es un término algebraico, ya definimos que era un término algebraico. Entonces, si yo está compuesto por coeficiente, letra y exponente, entonces coeficiente, letra y coeficiente es un término. Acá tengo coeficiente, letra, exponente, un término. Acá tengo otro término, coeficiente, letra, exponente. ¿Cómo me doy cuenta que son diferentes términos? Porque están separados por el signo menos o por el signo más. Y así se separan de un término u otro término. Si nosotros tenemos tres términos, en cambio, a ese, ¿cómo se le conoce, mijos? Se le conoce como trinomio. Trinomio, por ejemplo, vamos a encontrar x al cuadrado menos 7x más 12, por decir, me estoy inventando, ¿no? Ese término es un trinomio porque miren, este es un término, este es otro término y este es otro término, y este sería un trinomio. Entonces, en función de esto, nosotros vamos a clasificar los casos de factorización. Y obviamente cuando ya tengo 4 o más términos, solamente para este caso, aunque polinomio ya se le puede llamar desde binomio ya se puede llamar polinomio, pero para nosotros resolver casos de factorización digamos que esto es polinomio, ¿ya? Polinomios que tienen varios términos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, varios términos. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a repasar dentro de lo que son los casos de factorización. Nosotros teníamos lo que es el monomio, el binomio, el trinomio, el polinomio, ¿no? Entonces, nosotros para aprender el día de hoy no vamos a aprender así como hemos acostumbrado de manera imparcial, sino que nosotros vamos a aprender directamente por la clasificación según los términos. Recordar, entonces vamos a hablar de factorización de binomios. Cuando nosotros factorizamos binomios, la factorización de binomios, tenemos que entender que en este caso
nosotros vamos a encontrar los siguientes casos. ¿Cuáles son estos casos que nosotros vamos a encontrar? El primer caso que nosotros vamos a encontrar se conoce la palabra diferencia. Entonces el primer caso se conoce como la diferencia de cuadrados. Como vamos a factorizar binomio, ¿por qué era binomio, mijos? Porque tienen dos términos, ¿no? Entonces, todos estos van a tener dos términos, por eso vamos a factorizar solo binomios. Entonces, también vamos a encontrar otro caso muy importante que se conoce como diferencia de cubos. Y finalmente vamos a encontrar el último caso que se le conoce como suma de cubos. Y a todos estos casos que hemos visto, tienen una cualidad fundamental, porque nosotros no vamos a entender un término. Ustedes ya saben que es un término algebraico que tiene coeficiente, variable, literal, que son letras, y potencias. Una de las cosas importantes, ¿por qué se conoce como diferencia de cuadrados? ¿Cómo yo caracterizo? ¿Por qué le digo que es una diferencia de cuadrados? ¿Por qué? Porque los dos términos, primeramente, es fundamental que recuerden eso, tienen raíz cuadrada. Tienen raíz cuadrada. ¿Sí? Si no tienen ambos términos raíz cuadrada, no se trata de una diferencia de cuadrados. Para que nosotros identifiquemos que ese término que nosotros estamos factorizando es una diferencia de cuadrados, los dos términos deben tener raíz cuadrada. Caso contrario, no estamos hablando de factorización de binomios. Entonces, un ejemplo básico que nosotros encontramos, la palabra diferencia. ¿Por qué nosotros hablaríamos que aquí tiene la palabra diferencia? La palabra diferencia es porque viene del signo que va a estar siempre entre los dos términos. ¿Qué signo va a estar? Va a estar el signo menos. Es decir, que si yo tengo cualquier cosa, yo aquí lo voy a expresar en forma genérica, en forma general. Entonces yo puedo decir, ¿saben qué? Yo tengo la siguiente expresión. Puedo decir, ¿saben qué? Yo tengo x al cuadrado menos y al cuadrado, por decir, ¿no? Entonces, este término, si ven ustedes, esto de aquí, ¿qué tiene? Este tiene raíz cuadrada, es x. La raíz cuadrada de y cuadrado es y. Entonces, ambos términos tienen raíz. Cuando yo veo que esto es una diferencia de cuadrados, el resultado de la factorización es la raíz de la primera menos la raíz de la segunda, y abro el mismo otro paréntesis con las mismas raíces, pero con signo más. La raíz de la primera más la raíz de la segunda. Y eso se conoce como diferencia de cuadrados, mijos. En forma general, yo puedo entender que cualquier cosa, puede ser cualquier término algebraico que esté elevado al cuadrado, o que tenga raíz cuadrada, que es lo mismo decir, está elevado al cuadrado, o tener raíz cuadrada, porque todo número que está elevado al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta, ¿sí o no, mijos? Entonces, tomando en cuenta eso, yo puedo tener aquí cualquier cosa que puede sacarse raíz cuadrada. Entonces digo, la raíz del primer término menos la raíz del segundo término, que multiplica a la raíz del primero más la raíz del segundo, y hemos factorizado. Esa sería la situación que nosotros podemos encontrar cuando nosotros hacemos la diferencia de cuadrados. Otra situación que nosotros vamos a hablar, la diferencia de cubos. En la diferencia de cubos, ¿cómo me doy cuenta que es una diferencia de cubos? Entonces, primer paso fundamental es que los dos términos tienen raíz cúbica, en cambio. Tienen raíz cúbica separados por el signo menos. ¿Por qué se llama diferencia? Obviamente por el signo menos, ¿no? Separados por el signo menos. Es decir, que si yo tengo cualquier estructura, la más clara que saben realizar todo profe es, por ejemplo, que tengan este primer término x al cubo, por ejemplo, menos y al cubo. Entonces, este término de aquí va a tener raíz cúbica
Eso es una constante importante, que los dos términos tienen raíz cúbica y deben estar separados por el signo menos para que sea diferencia de cubos. Entonces en este caso la raíz cúbica, saco las dos raíces de los dos términos. Entonces aquí sería la raíz del primero menos la raíz cúbica del segundo. Luego que yo tengo las dos raíces, ojo aquí, saben equivocarse. Cuando yo tengo las dos raíces, yo digo el cuadrado de la primera. Sí, aquí va todo más el producto de las dos raíces sería x por y. Y finalmente sería más el cuadrado del segundo. Y con eso ya está factorizado esta diferencia de cubos, mijos. Esta diferencia de cubos ya estaría factorizado con esa especificación. Entonces, en este caso, si hablamos en forma genérica, en forma general, nosotros podríamos decir cualquier cosa que esté, cualquier término algebraico que se pueda sacar raíz cúbica, menos otro término que también podemos sacar raíz cúbica. Nosotros, ¿cómo factorizamos? Saco la raíz cúbica del primer término, ¿sí?, algebraico, menos la raíz cúbica del segundo término. Luego que yo tengo ya sacado la raíz cúbica de los dos términos, digo el primer término de la raíz del primer término que ya sacamos al cuadrado, más el producto de los dos raíces cúbicas, que sería raíz del primero por la raíz del segundo, y más el cuadrado de la segunda. Listo. Y con esto nosotros aquí dejamos en forma general la factorización de la diferencia de cubos, mijos. Luego posteriormente tenemos lo siguiente, que es justamente la suma de cubos. ¿Qué tenemos de particular aquí? En cambio, miren, los dos términos también van a tener, ya los dos términos tienen raíz cúbica. Tienen raíz cúbica. Y lo más importante, separados por el signo más. Por eso se llama suma, ¿no? Separados por el signo más. Ya, entonces, si yo tengo que es una diferencia, es una suma de cubos, este caso nosotros lo que realizamos es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a encontrar un término, vamos a hacer un término ejemplo. Tendríamos el cubo del primero más el cubo del segundo, o sea, tienen ambos términos raíz cúbica, quiere decir, o sea, que todo número que está elevado al cubo tiene raíz cúbica, obviamente, ¿no? Entonces yo digo la raíz cúbica del primer término más la raíz cúbica del segundo en el primer paréntesis. Es parecido al de arriba, pero cambiamos de aquí el orden de los signos. Por ejemplo, aquí era más, pero cuando yo tengo más las dos, entonces aquí vamos alternando el signo, más, menos, más. Entonces el primero sería el primero al cuadrado, la primera raíz que es cúbica elevado al cuadrado, ¿sí? La primera raíz cúbica elevado al cuadrado, menos el producto de las dos raíces cúbicas, que sería x por y, y finalmente más la raíz cúbica del segundo elevado al cuadrado, terminado. Y ahí tendríamos la factorización de esos términos. Y así nosotros podemos tener también en forma genérica, entonces, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, primer término, cualquier término algebraico que esté elevado al cubo, más cualquier término algebraico que esté elevado al cubo, está con el signo más. Entonces yo, estos dos términos algebraicos van a tener su raíz cúbica, saco la raíz cúbica del primero, más la raíz cúbica del segundo, y esto abro paréntesis, ya trabajo solamente con las raíces cúbicas, digo la raíz cúbica del primero elevado al cuadrado, menos el producto de las dos raíces cúbicas, que sería el triángulo por el cuadrado, y finalmente más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Y listo, y así nosotros podríamos factorizar binomios, mijos. Entonces hay unos temas que todavía no les indico, ¿no? Que es justamente dice profe, pero los primeros casos más facilitos son factores comunes. ¿Por qué no les doy así para que se memoricen? Muchos de los problemas de ustedes no es en tal vez saber resolver, es que no saben identificar. Para yo hacer un paso fundamental es primero identificar el caso, y a partir de la identificación del caso yo puedo ir procesando mecánicamente los desarrollos de esos ejercicios. Después que ya nosotros hemos hecho un resumen, la mejor forma de aprender de aquí en adelante es haciendo práctica de problemas, ¿no? O sea, resolver ejercicios. Ejercicio número 1. Ya.
Por ejemplo, yo tengo el seno cuadrado de x menos 4 coseno cuadrado de x. Ya, el primer ejercicio que identificamos es un binomio, tiene un signo menos, es una diferencia, los dos términos tienen raíz cuadrada, es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, yo digo, ¿cuál es la raíz del seno cuadrado de x? La raíz del seno cuadrado de x solamente es seno de x. ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de 4 coseno cuadrado? La raíz de 4 es 2, ¿verdad? La raíz de coseno cuadrado, ¿qué sería? Coseno de x. Ya tengo las dos raíces, y como yo ya tengo las dos raíces, entonces solamente factorizaríamos. ¿Qué hacíamos para poner el resultado, amigos? Abríamos dos paréntesis, ¿sí? Y colocamos las raíces, el uno con menos y el otro con más. Entonces sería seno de x menos 2 coseno de x, que multiplica al otro producto, que sería seno de x más 2 coseno de x. Y listo, hemos terminado el primer ejercicio. Miren, facilito, ¿no? Luego vamos al ejercicio número 2. Práctica, no estamos en práctica ahorita. En el ejercicio número 2 vamos a colocar el siguiente enunciado. Supongamos que ustedes tienen 8/27 de x al cubo menos 64/125 de z a la sexta. ¿Ya? La primera pregunta que nosotros debemos hacer ¿es un binomio, polinomio, trinomio? ¿Qué es? Estos de aquí tienen, primeramente, es un binomio, tiene el signo menos, es una diferencia. Después verificamos las raíces, estas tienen raíces cúbicas, por lo tanto es una diferencia de cubos. Sacamos las raíces cúbicas correspondientes a cada uno de los términos. La raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2, 4, 4 por 2 es 8. La raíz cúbica de 27 es 3. Y aquí la raíz cúbica de x al cubo sería x. ¿Cuánto sería la raíz cúbica de 64? La raíz cúbica de 64 sería 4 por 4, 16. 16 por 4, 64 sería 4. 125 sería 5 por 5, 25. 25 por 5, 125 sería 4 quintos. La raíz cúbica de z a la sexta sería z al cuadrado. Ya teniendo las raíces cúbicas, entonces escribimos el resultado de la factorización. Entonces digo, primero debo colocar la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es, el primero elevamos al cuadrado. Sí, el primero vamos a elevar al cuadrado. Voy a colocar aquí en corchete para que ustedes vean. El primer término, o la primera raíz cúbica, es 2/3 de x, pero eso debo elevar al cuadrado. La primera raíz cúbica elevado al cuadrado. Después voy con signo más, porque cuando es menos todo van más. El producto de las dos raíces, o sea, debo multiplicar 2/3 de x multiplicado por, que es la primera raíz, por la segunda raíz, que es 4 quintos de z al cuadrado. Y finalmente más el cuadrado de la segunda raíz, que sería 4 quintos de z al cuadrado al cuadrado. Cierro corchete. En este caso, al desarrollar, ¿qué me quedaría? 2/3 de x menos 4 quintos de z al cuadrado. Cierro paréntesis, abro en el siguiente y vamos a desarrollar. 2/3 de x al cuadrado, ¿cuánto se convierte, mijos? Eso se convierte en 4/9 de x al cuadrado, más en el otro 2 por 4 son 8 y 3 por 5 son 15, sería 8 quinceavos de x z al cuadrado. Y finalmente más el 4 al cuadrado sería 16/25 de z al cuadrado sería z cuarta. Cierro paréntesis y nosotros ya hemos resuelto el ejercicio así de fácil y sencillo. ¿Sí? Entonces, miren, ahí hemos hecho un caso de primer caso, que es diferencia de cuadrados. El segundo caso hemos hecho una diferencia de cubos. Siguiente problema. Supongamos que ustedes tienen la siguiente estructura que nos piden calcular. 27p9 más
Q12. ¿Ya? La pregunta es, este es un binomio que nosotros identificamos. ¿Por qué es un binomio? Porque tiene dos términos. Segundo es sumas. Después identificamos dependiendo de las raíces que tengamos en estos términos. Si ustedes observan, aquí tengo raíz cúbica de 27, la raíz cúbica de P a la B9 y también tengo raíz cúbica de Q a la 12. Como tengo raíces cúbicas, por lo tanto, lo que nosotros haríamos es prácticamente sacar la raíz cúbica del primer término. Entonces, ¿cuánto es la raíz cúbica de 27? Es 3. La raíz cúbica de P sería P al cubo. La raíz cúbica de Q sería Q a la cuarta. Entonces ya tengo las raíces cúbicas. Lo único que haríamos es colocar el resultado de la siguiente manera. La raíz cúbica del primero, que es 3P al cubo, más la raíz cúbica del segundo, que es Q a la cuarta. Luego lo que hago es desarrollar, digo, el primer término o la primera raíz cúbica elevado al cuadrado menos el producto de los dos términos, que es 3P al cubo por cubo a la cuarta, y finalmente digo más el cubo del segundo, digo el cuadrado del segundo, de la segunda raíz cúbica. Entonces en este caso, luego que ya tengo estos resultados, lo único que hago es factorizar o desarrollar, más claro, lo que yo tengo dentro del corchete. Sería 3P cubo más Q a la cuarta. Aquí 3 al cuadrado es 9. P cubo al cuadrado sería P a la sexta, por eso propiedad de exponentes. Miren cómo se utiliza, ¿no? P, como ya están expertos en eso, vamos bien. Aquí solamente, como son diferentes, solamente lo que hacemos es unir. Y acá Q cuarta al cuadrado sería Q a la octava. Q a la octava. Y listo, terminado el ejercicio. Y hemos hecho un ejemplo de la diferencia de cuadrados, de la diferencia de cubos y de la suma de cubos.